Bien, hoy para seguir con los temas del curso de articulación de matemática vamos a empezar con la unidad 3, que es la de polinomios. ¿Qué es un polinomio? Es básicamente una expresión matemática que tiene esta forma. Solo tiene una variable que se suele expresar con la letra x, y esas x pueden estar elevadas a un exponente natural y o multiplicadas por un número, por un valor constante. Por ejemplo, acá está multiplicado por 2, este por menos 1, este por un cuarto, y es la suma de este tipo de términos, que solo tienen una variable, la variable elevada a un natural y multiplicada por un número. Vamos a tener distintos exponentes. Al mayor exponente se le dice grado del polinomio. O sea, r de x en este caso es un polinomio de grado 3, ya que el mayor exponente que hay es 3. Y al numerito que acompaña a esa x de mayor exponente se le denomina coeficiente principal, que por lo general lo van a ver en la teoría expresado como a sub n. Después va a haber distintos coeficientes de menor grado, y el que tiene el menor grado de todos, que es el que se le dice término independiente o a sub 0, es el término que van a ver que no está acompañado por una x, que en realidad está acompañado de x elevado a la 0. X elevado a la 0 es 1, entonces por eso no se pone acá. Pero este término que pareciera no estar multiplicado por x es lo que se le dice término independiente. Algo que va a ser muy importante cuando después tenga que hacer divisiones o operaciones con polinomios es poder determinar cuándo un polinomio está ordenado y cuándo está completo. Acá vemos que este polinomio está ordenado, es decir que los índices van decreciendo hacia la derecha. O sea, está la x con índice 3, la x con índice 2, la x con índice 1 y la x con índice 0. Ahora, por ejemplo, este caso no está ordenado, porque tengo el x a la 1, x a la 0 y después recién x a la 2. Este término en realidad debería estar acá primero. A eso se le dice cuando un polinomio está ordenado. Y, por ejemplo, para que esté, por ejemplo, este que es ordenado y no completo, ven que tienen x a la cuarta menos x al cuadrado menos 1. Me falta el término que está elevado x al cubo, x a la 3. Entonces, para escribirlo completo, lo que tendré que hacer es poner x a la cuarta más 0 por x al cubo menos 2 por x cuadrado, más 0x, porque ven que ese término también falta, más 1. O sea, completa los términos que faltan con 0. Eso va a ser muy importante para que después cuando hagamos la división de polinomios, siempre los polinomios se ponen completos y ordenados. Y ven que acá todos están denotados con una letra, con P, Q, R, ese es el nombre que uno le pone al polinomio. Puede ser cualquier letra, se denomina con la letra, y entre paréntesis se pone la variable, que en este caso es x. Algo que va a ser muy importante para la parte de ecuaciones y para la parte de funciones es lo que es el valor numérico de un polinomio. El valor numérico de un polinomio implica evaluar el polinomio en un número. O sea, en resumen es, por ejemplo, evaluar el polinomio en 4 quiere decir que donde está x, yo pongo 4. Entonces hago 4 al cuadrado, menos 4 menos 6 y resuelvo, que me da 8. Lo que voy a hacer, esto lo podría graficar. Por ejemplo, acá el caso de p evaluado en menos 2, puede ser menos 2 al cuadrado, menos 2 menos 6, que me da 0. Y lo puedo graficar buscando en x el valor menos 2, que está acá, y en y el valor 0, que es acá, justo en el eje. Entonces ahí puedo graficar con un puntito el valor del polinomio en ese punto. Si yo hiciera esto con todos los infinitos puntos que existen, yo armo una gráfica que es una función, que es algo que vamos a ver después. Pero algo que es muy importante es que a los valores en los cuales el polinomio nos da 0, se lo denominan raíces. O sea, en este caso las raíces del polinomio son menos 2 y 3. Es decir, las raíces son los números a los cuales yo evalúo el polinomio y el polinomio me da un valor numérico de 0. Que van a ver que gráficamente son estos puntitos a los cuales la gráfica de la función va a cortar al eje X. Acá esto ténganlo muy en cuenta, que es un criterio que les va a servir mucho, porque hay muchos ejercicios de exámenes que les dice, por ejemplo, probar si 4 es una raíz del polinomio. Y por ahí cuando les dice eso, lo más instintivo que uno hace es empezar a aplicar Ruffini o aplicar una división para tratar de ver si es una raíz, y en realidad el criterio más fácil de aplicar y el que esperan que apliquen los docentes es este, que ustedes evalúen el polinomio en ese valor y se fijen si les da 0 o no. Si les da 0 es una raíz y si no les da 0 no es raíz. Es tan sencillo como eso.
Pero esto ténganlo muy en cuenta porque lo van a aplicar bastante y suele entrar siempre, suele ser una pregunta de examen, tal valor es raíz del polinomio, sí o no, y justifique. Y ahí ustedes simplemente evalúan el polinomio de ese valor y dan la respuesta. Algo también que vamos a ver, estas son las otras unidades, las operaciones con polinomios. Primero que nada, la suma y la resta. En la suma y la resta lo que se hace es sumar los términos que tienen el mismo exponente. Por ejemplo, o sea, siempre suman, por ejemplo, los que tienen x a la quinta con los términos, todos los términos que tengan x a la quinta, los que tengan x a la cuarta con los que tengan x a la cuarta, x al cubo con x al cubo, y así, siempre suma los que tengan x elevado al mismo exponente, digamos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos dos polinomios, y yo los quiero sumar, quiero hacer p más q. Entonces voy a buscar, primero, este que está elevado a x a la quinta, este polinomio no tiene nada, sumado a x a la quinta, entonces bueno, me queda 4x a la quinta. Sigo con x al cubo, solo está este término, menos 2x al cubo. Bueno, lo pongo como está. Sigue x cuadrado. Acá tengo un x cuadrado y 4x cuadrado. Lo sumo, me queda 5x al cuadrado. X elevado a la 1, tengo menos 3x más x, o sea, menos 2x. Y el término independiente. Que igual acá creo que hay un error, se me debe haber cortado. Tipo, uno de estos tiene que haber estado sumando 1 porque si no acá no está el término independiente. Pero bueno, creo que se entiende que lo que hay que hacer es siempre sumar los coeficientes de las x que tengan el mismo exponente. Por ejemplo, acá el que tiene exponente 1, sumo menos 3 más 1. Y bueno, es lo mismo para la suma y para la resta. Y acá son válidas las mismas propiedades que tenía la suma, o sea, la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, que si yo sumo un polinomio que vale 0, me va a seguir dando el mismo polinomio, que es el neutro o la suma. Después la multiplicación, lo que se hace prácticamente es aplicar la propiedad distributiva cuando sea necesario. Entonces, por ejemplo, yo quiero multiplicar estos dos polinomios, voy a hacer primero este término, 2 por x al cuadrado por 3, 2 por x al 5x, y acá es donde tienen que aplicar lo que vimos de las propiedades de las potencias. Si yo multiplico x al cuadrado por x, sabemos que los exponentes se suman, entonces esto es x al cubo, y los coeficientes se multiplican, tipo 2 por 5, 10, x al cuadrado por x me da x al cubo. Sigo, por ejemplo, con este término, tengo menos, menos por más, menos, 4 por 5, 12, y x por nada, porque estoy multiplicando con el 3, me queda x. Después 4 por 5 me da 20, x por x me da x cuadrado. Y después lo que puedo hacer acá, vieron que me queda un término con x cuadrado y acá me queda otro término con x cuadrado, estos los puedo sumar y ahí me queda el polinomio. Es básicamente aplicar la propiedad distributiva teniendo en cuenta que cuando yo multiplico dos términos que tienen x, los exponentes se suman. Y acá también es válida la propiedad asociativa, la propiedad conmutativa, el neutro, que si yo multiplico por 1 me sigue dando el mismo polinomio. O sea, se aplican las mismas propiedades que uno aplicaba normalmente para la suma y para la multiplicación. Y algo importante, que puede ser como una reglita que puedan tener en cuenta, es que en la multiplicación, el grado del producto, digamos, del resultado, es la suma del grado de los factores. ¿Cuáles son los factores? Son los dos polinomios, o sea, este es un factor y este es el otro factor. Entonces, la suma del grado de los factores. Este es un polinomio de grado 2, pues su mayor exponente es 2, y este es un polinomio de grado 1, su mayor exponente es 1. Entonces, el grado del polinomio resultante tiene que ser 2 más 1, que vemos que nos da bien, o sea, el grado del polinomio resultante es x al cubo. Y hay tres casos particulares en los que hay que tenerlos muy en cuenta porque nos van a ser muy útiles cuando queramos hacer el camino inverso, cuando queramos factorizar, vamos a tener que saber cómo hacer estas operaciones con polinomios, que una de ellas es el cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio es cuando yo tengo una expresión de la forma a más b, donde a puede ser un número como podría ser x al cuadrado, por ejemplo. Estos son términos del polinomio. Ustedes pueden ver de que, o sea, ya saben que hacer a más b al cuadrado es lo mismo que hacer a más b por a más b, que es la definición de elevar algo al cuadrado.
pueden probarlo que aplicando distributiva van a llegar a esta expresión, que es muy conocida, la mayoría lo debe haber visto, que es que a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Y en el caso de que estos dos términos, en vez de estar sumando, estén restando, el signo que va a cambiar es este, que va a ser menos 2 por a por b. Pueden hacer la prueba si quieren. Y cuando llegamos a esta forma es lo que se le suele llamar un trinomio cuadrado perfecto. Después, el cubo de un binomio, volvemos a hacer el mismo procedimiento. Cuando yo tengo algo de la forma a más b elevado al cubo, es lo mismo que tener a más b al cuadrado, pues sabemos que acá es como si yo tuviera 1 más 2 es 3. Ya sabemos qué forma tiene el cubo de un binomio, podemos expresarlo, aplicamos la distributiva y van a ver que van a llegar a esta expresión, que cuando tenemos un polinomio en esta expresión se dice que es un cuatrinomio cubo perfecto. Y si acá llegara a ser negativo, o sea, si fuera a menos b, este término va a ser negativo y este término va a ser negativo. Como regla para acordárselo, pueden tener en cuenta que los términos que van a quedar negativos son aquellos a los cuales b está elevada a un exponente impar. O sea, en este caso b que está elevado a 1 y b que está elevado a 3. Entonces estos dos términos van a ser negativos. Lo mismo acá, b está elevado a 1, entonces si esto fuera negativo, esto también va a ser negativo. Y otro caso particular es la diferencia de cuadrados, o yo tengo a más b por a menos b. Por ejemplo, sería que yo tenga, no sé, x al cuadrado más 3 por x al cuadrado menos 3. Si al hacer la distributiva van a comprobar que van a llegar a algo de esta forma, de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Y como digo, esto va a ser sobre todo importante para cuando el miércoles veamos factorización. En factorización lo que vamos a hacer es el camino inverso. O sea, pasar, por ejemplo, de este cuatrinomio cubo perfecto a esta forma más simplificada, que es lo que vamos a tratar de hacer para factorizar y para buscar raíces. Y bueno, nada, esto es lo que vamos a ver en el grupo de estudio del lunes.